Hola a todos, soy Andrés Astasio, supongo que muchos por aquí ya me conocéis si estáis en este canal. Si eres nuevo, pues bueno, decirte que, yo soy Andrés, encantado. Me conocerás por novelas como Ruinas y Sombras, de Postales y Pasteles, o el libro que sale próximamente al 10 de febrero, te lo recuerdo por aquí, que es La Sociedad de las Almas Malditas. Tengo 25 años y actualmente he publicado con editoriales como Umbriel, Puck, Match Stories. He autopublicado también muchos libros y bueno, que tengo cierta experiencia y bagaje dentro de lo que es el mundo editorial, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Hoy quiero hablarte de algo que si trabajas con textos, con manuscritos o con ideas en general, creo que vas a conocer de sobra y te va a sonar muchísimo. Se trata de la constancia en la escritura y sobre todo de cómo manejar los deadlines. Ya sabéis, esas fechas límites que nos marcan a veces para entregar un proyecto y que muchas veces nos estresan y sacan lo peor de nosotros mismos. Para mí hay dos cosas clave dentro de este tema. El primero, dentro de las deadlines, es que las vemos como grandes enemigas, esas fechas de entrega que siempre te someten a mucha presión y que parece que son lo peor que a uno le puede pasar, pero también pueden ser grandes aliadas porque te pueden ayudar a centrarte, a estar más activo, a saber que tienes una responsabilidad con la que cumplir. A mí, de hecho, las deadlines me han ayudado muchas veces a ser más constante escribiendo, a tomármelo más en serio y a ponerme las pilas en proyectos en los que si no hubiera tenido una deadline, no los hubiera terminado nunca. Por otra parte, hay que entender que ser constante escribiendo no es solamente fuerza de voluntad, es decir, no es solamente algo que te tengas que arrancar de las entrañas y que tenga que parecer un castigo. Lo primero de todo es que escribir, si escribimos, yo quiero pensar, a mí me gusta pensar que todo aquel que escribe es porque le gusta. Entonces, como primera parte, nunca olvides que te gusta escribir, no lo veas como un trabajo, como una responsabilidad, por mucho que tengas una deadline, por mucho que tengas que entregar un proyecto, míralo como una oportunidad de seguir escribiendo y sobre todo intenta crear un hábito. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora a continuación. Bueno, en primer lugar yo creo que vamos a hablar de por qué cuesta tanto ser constante. Yo creo que es algo que nos preguntamos todos los escritores y también la gente que nos lee. O sea, es una de las preguntas que a mí más me hacen en las presentaciones de mis libros. Cada vez que doy una charla, la gente suele preguntar ¿cómo haces para no bloquearte? ¿Cómo haces para ser constante escribiendo? ¿Cuál es tu rutina de escritura? Y lo primero que tenemos que saber es que yo creo que a la mayoría de escritores, entre los que me incluyo, en cualquier momento hemos pasado por una etapa de bloqueo o nos ha dado miedo quedarnos parados, no saber cómo avanzar en nuestra historia, perder esa disciplina de escribir a menudo, a veces entre el no tener tiempo, las responsabilidades del día a día, el no estar inspirado, los obstáculos que nos vamos sumando a nivel mental, porque yo creo que parte del bloqueo y bueno, una gran parte del bloqueo realmente es esos obstáculos que nos ponemos y que son miedos que realmente no existen más allá de nuestra cabeza, pero que nosotros nos empeñamos en colocar, pues sin duda son una gran dificultad que tenemos que aprender a lidiar con ello y a superar. Yo lo primero que quiero decir es que muchas veces creo que los bloqueos vienen sobre todo cuando somos muy exigentes. A mí me ha pasado estos últimos meses que después de entregar el manuscrito de La Sociedad de las Almas Malditas, me ha costado volver a reconectar con una historia que te da ganas de escribir. ¿Por qué ha sido? Pues no ha sido por falta de ideas, porque en los últimos meses he tenido muchísimas ideas. De hecho, han sido como mis meses más productivos en cuanto a creación de ideas. Tengo a lo mejor 10 escaletas sin exagerar y sin embargo no he sido capaz como de empezar ninguno. ¿Por qué? Pues bueno, el primer motivo yo creo que es esa necesidad de expectativas altas, esa necesidad de ponerte con un proyecto que tú creas bueno. Cuando tú tienes ese miedo a si lo que estás escribiendo es lo suficientemente bueno, empiezas a atascarte y empiezas a fallar y empieza a nacer ese miedo, y ese miedo es lo que te frena muchas veces. Porque cuando tú estás seguro de lo que estás escribiendo y de la historia que tienes entre manos, tú avanzas sin preocupación. Un poco como en la vida. Pero cuando empiezan las inseguridades, empiezas a frenar el ritmo, porque te paras a pensar en cada palabra que pones, te comes la cabeza sobre si tiene sentido lo que estás haciendo, empiezas a pensar en la viabilidad del proyecto, y muchas veces eso son cosas que tenemos que dejar de lado. Obviamente no os voy a decir que os lancéis a la piscina y no penséis en nada de vuestro proyecto. Está muy bien tener una idea clara, está muy bien tener una escaleta, está muy bien que queráis que el proyecto sea lo mejor posible. De hecho, todo lo que avancéis en esa fase y hagáis que sea lo mejor posible, pues son cosas que no tendréis que corregir luego. Pero también seamos sinceros. Es importante saber avanzar. Es importante saber que no todo tiene que ser perfecto. Que si tienes una idea y tú crees en esa idea, tira para adelante con ella, ya habrá tiempo de corregir. No todo tiene que ser un 10 a la primera, no todas las escenas tienen que ser perfectas. Lo bueno muchas veces de escribir es que tú puedes tener una buena base, es decir, algo que me ha pasado hace poco ha sido terminar un manuscrito, que el manuscrito tenga 65.000 palabras, que no es demasiado, la verdad, y luego a raíz de esas 65.000 palabras del manuscrito empezar a trabajar teniendo ya una base muy sólida, sabiendo ya cómo termina el libro, la profundidad de los personajes, los arcos de los personajes, y una vez que ya tienes eso hecho, pues simplemente vas rellenando. Empiezas de nuevo a leerte el libro y empiezas a cambiar cosas sabiendo ya cómo va a terminar, sabiendo ya absolutamente todo. De verdad, muchas veces es un trabajo
trabajazo lo de corregir, obviamente, pero es un gran aliado. Es decir, no le tengáis miedo porque muchas veces esto nos puede sacar de grandes apuros, puede hacer la experiencia mucho más llevadera y hace que muchas veces escribir el libro sea más un paseo, que al final también es lo que más cuesta terminar el libro, y luego que simplemente sea un trabajo de ir añadiendo cosas, profundizando, mejorando, muy poquito a poco, teniendo ya claro todo lo que hay alrededor. Yo creo que también algo que hay que tener en cuenta es la diferenciación entre inspiración y disciplina. Es decir, a todos nos encanta estar inspirados. O sea, todos tenemos esos días que nos sentamos delante del ordenador y salen 3 palabras y nos cuesta un mundo, y luego tenemos esos días que nos sentamos y de repente todo fluye perfectamente, las ideas encajan solas, todo es maravilloso y de colores y genial. Pero lamentablemente eso no puede pasar todos los días. ¿Y qué es lo peor? Que nosotros como autores que tenemos una deadline no podemos poner todo nuestro trabajo a merced de que un día nos venga la inspiración, porque probablemente si una semana tiene 7 días, la inspiración a lo mejor te viene en 2 de ellos y en 5 no funciona. Y con 2 días de inspiración te aseguro que muchas veces no llegas a la fecha. Entonces yo creo que es importante saber que tú como autor tienes que tener una disciplina que sea ser constante. Habrá días que no te salga nada. Habrá días que te sientes a escribir y escribas 10 minutos y hayas sacado 20 palabras. Habrá días que te sientes 15 minutos y saques 500 palabras. Lo bueno de ser constante es que te esfuerzas para estar ahí sentado y estar esperando esa inspiración. Yo siempre digo que la inspiración es una especie de foco que muchas veces no te alumbra, pero lo importante es que si el foco te alumbra, te pilles sentado trabajando. Yo debo decir que antes de empezar a tener deadlines, cuando yo era un autor que autopublicaba o que tenía sus propios ritmos, por así decirlo, era muy dejado. Por eso os digo que a mí me parece que las deadlines ayudan mucho a trabajar y a ser constante. Porque a mí me costaba mucho ponerme. Yo al final tenía una lista de objetivos a lo largo del día y sinceramente acababa dejando la escritura para el final muchas veces, porque a lo mejor anteponía otras responsabilidades más inmediatas, como a lo mejor eran estudiar, trabajar, hacer tareas del hogar, incluso mi propio ocio antes que escribir. ¿Qué pasa? Que cuando ya tienes una fecha de entrega, cuando sabes que estás comprometido con un plazo, tu mentalidad cambia. Ya no es algo que digas, bueno, lo puedo dejar para el final porque si no lo tengo terminado este mes lo puedo terminar el siguiente. Entonces esta es la parte que os comentaba. Tener una deadline lo bueno que tiene es que os va a ayudar a organizaros si sabéis hacerlo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho marcar la fecha que tengo en el calendario y ponerme objetivos reales. ¿Cuántos días faltan para esa fecha? Pongamos que tenemos que entregar la novela en un plazo de 90 días. Yo lo que suelo hacer más o menos es dividir un poco el total de palabras que creo que va a tener la novela entre los días que me quedan para entregarlas y ver a cuánto me sale. Pongamos que nos quedan por escribir 30.000 palabras. Si esas 30.000 palabras las dividiésemos entre 90 días, nos sale a una ridícula cifra de 330 palabras por día. Es decir, vamos muy sobrados. Probablemente podríamos tener tiempo de descansar varios días, podemos a lo mejor escribir 3 días a la semana, podemos hacer sesiones más largas de escribir solamente 3 días, muchas palabras y descansar los otros 4, ya depende de la organización. ¿Qué pasa? Que normalmente no vamos tan sobrados con las deadlines. O sea, tú normalmente no tienes 3 meses y te faltan 30.000 palabras. Tú normalmente te falta un mes por delante y a lo mejor te quedan 50.000 palabras. Lo que ya implicaría escribir más de 1.500 palabras cada día, todos los días, para llegar a la fecha. Esto obviamente es mucho más inviable porque todos los días a lo mejor no puedes escribir, todos los días a lo mejor no sacas 1.500 palabras, que parece que no, pero 1.500 palabras se hacen muy cuesta arriba y son un montón, sobre todo en días en los que no estás para nada inspirado. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Esto mejor hacerlo desde un principio, porque así ya sabéis cuántas palabras al día tenéis que hacer. Cuando tenéis un margen de 6 meses va a ser muy sencillo, porque a lo mejor si escribieseis 300 palabras todos los días, llegáis a la fecha. Si se deja para el último mes, es una putada. Así que claro, llegados a este punto diréis, bueno Andrés, pero es que ¿cómo hago yo para sentarme todos los días? Porque es que no soy capaz de organizarme, no soy capaz de hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora cómo crear este hábito de escritura. Vale, yo creo que el punto número 1 es establecer más o menos una rutina diaria y una hora en la que vayáis a escribir. A mí me viene muy bien escribir en el mismo lugar, a la misma hora más o menos, y ya tener clara como la rutina para que el cuerpo se ponga automático. Es decir, por ejemplo, yo suelo ir al gimnasio muy temprano, suelo ir al gimnasio a las 6 de la mañana, termino a eso de las 9 más o menos para estar en casa, y normalmente a las 9:30 me suelo poner a escribir 1 horita, 2 horitas, lo que sea necesario. Mi cuerpo ya sabe más o menos que en cuanto llegue a casa voy a tener que ponerme a escribir, entonces como que ya estoy preparado para ello. También os recomiendo buscar obviamente un sitio y unas condiciones que os sean propicias. Es decir, si por ejemplo sabéis que en vuestra casa hay mucho ruido, a lo mejor os compensa más buscar una cafetería, una biblioteca o aprovechar horas en las que vuestra casa esté más en silencio. Yo por ejemplo durante gran parte de mi adolescencia escribía por las noches y escribía por las noches de madrugada, tipo
tipo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando todo el mundo estaba dormido, porque era el único momento en el que yo sentía que tenía un poco de paz y que nadie me iba a molestar en mi casa. Ahora me pasa un poco al contrario, prefiero hacerlo por las mañanas, por el horario que tengo simplemente. Pero esto ya es encontrar lo que mejor os viene. Habrá veces que probéis y os equivoquéis, no pasa nada. Yo he ido cambiando y adaptando mis rutinas a lo que fuese necesario y a lo que más me convenía en ese momento. También os digo que son muchos factores. No es necesario que a lo mejor escribáis 2 horas seguidas todos los días. Un método que a mí me vino muy bien en un momento de mi vida en el que yo no tenía mucho tiempo era hacer pequeñas sesiones de escritura. Es decir, a lo mejor hacía sesiones de escritura de 20 minutos o de 30 minutos y hacía 3 o 4 a lo largo del día. Por ejemplo, me despertaba por la mañana a las 8 de la mañana y lo primero que hacía mientras me tomaba un café y desayunaba era escribir esos 15-20 minutos. Probablemente la mayoría de los días no me servía para nada, a lo mejor escribía un párrafo, pero ya me servía para entrar en dinámica y había veces que a lo mejor me levantaba súper inspirado y de repente me escribía un capítulo entero en esa media hora. Luego a lo mejor me iba a hacer mis cosas, iba al gimnasio, iba a clase, iba a lo que tuviese que hacer y cuando regresaba a mi casa, a eso de, imagínate, la 1 de la tarde, antes de comer me ponía otros 20-25 minutos y avanzaba otro poco. Después de comer, otro poco. A las 7 de la tarde, otro poco. Y antes de dormir, otro poco. A lo mejor a lo largo del día hacía 5 sesiones diferentes de escritura, que no eran muy largas porque eran 15-20 minutos, que al final lo que tardas en ver unos TikToks pues te lo quitas. Y parecía que no, pero yo con esta tontería avanzaba muchísimo. Porque había sesiones en las que me pillaba muy inspirado, de repente me sacaba 800 palabras en 15 minutos y otras que a lo mejor no rendía tanto, pero al final del día a lo mejor había escrito 2500 palabras entre todas las sesiones. Parece mucho, pero al final son más o menos una media de 500 palabras por sesión que las sacaba casi sin querer. A mí ya os digo, este método me vino súper bien. Ahora, por ejemplo, no lo hago tanto porque a lo mejor no tengo tanto tiempo para dividir el día en diferentes sesiones, pero es un método que en su día me resultó efectivo. Como digo, no hay un método mejor, peor, al final es algo que se adapte a vuestros tiempos. Otra clave es marcarse objetivos pequeños y concretos. Es decir, no pienses de repente un día, pues hoy me voy a levantar, es fin de semana, me voy a escribir 20.000 palabras este fin de semana. Probablemente sea una meta inalcanzable, que te sature, que te canse y que te reduzca a nivel mental por completo. Es mucho mejor lo que os decía al principio, de escribir 300 palabras todos los días desde el día 1, aunque parezcan pocas, y todos los días escribir 300 palabras, a escribir de repente 0,0000 y después de 2 semanas escribir 15.000 palabras, porque os vais a quemar. Y aparte no vais a estar tan metidos en la historia, porque cada vez que os sentís a escribir, vais a tener que releer, no vais a estar dentro del universo que habéis creado. Es mejor ir poquito a poco y con seguridad que dar tirones muy grandes. Otra cosa que a mí me venía muy bien era hacer un registro mental o por escrito de lo que iba escribiendo cada día. Por ejemplo, yo conozco gente que cada día cuando se iba a dormir escribe en sus notas del móvil, en un diario, incluso en un audio de voz, cómo ha sido su proceso de escritura de ese día, lo que ha avanzado y lo que quiere avanzar para el día siguiente. Yo esto, por ejemplo, no lo hacía así tal cual, pero lo que yo hacía era que cuando tenía que pasear al perro, o me iba al gimnasio, o tenía algún momento de salir a la calle, iba en el metro, en el transporte público, lo que sea, repasaba el momento en el que estaba de la historia, lo que llevaba y sobre todo cómo quería afrontar lo que venía. ¿Por qué? Porque muchas veces también el problema que tenemos es que nos sentamos a escribir y no tenemos claro qué queremos escribir. Es como a lo mejor tienes una escaleta y no sabes cómo abordar lo que pasa en la escaleta, cómo tiene que empezar el capítulo, cómo hacer una escena, los diálogos, y muchas veces simplemente el hecho de estar dándole vueltas de vale, en el capítulo que viene tiene que haber una conversación entre estos dos personajes y se tiene que llegar a este punto en concreto de la novela y para ello tiene que haber una escena de tensión, de acción y tiene que haber un diálogo entre estos y tiene que haber este plot twist. Pues todo es una de dos, o te lo puedes dejar por escrito en las notas del móvil o como mejor te venga, o yo simplemente lo iba pensando, lo iba analizando yo mentalmente y ya cuando me sentaba a escribir tenía mucho más claro cómo tenía que abordar el capítulo de ese día. Luego otra cosa importante, un hábito se construye en semanas y meses, no en días. Dicen siempre que para crear un hábito tienes que estar 21 días seguidos haciéndolo. Yo esto lo sostengo. Al final, si tú escribes 3 días seguidos y luego lo dejas, no estás creando un hábito. Un hábito es algo que mínimo te va a llevar un mes construir y que es importante por eso hacerlo poco a poco. No te sirve de nada hacer un hábito que sea voy a escribir 8 horas al día todos los días si lo vas a abandonar en la primera semana. Es mejor lo que decíamos, escribir poquito y poquito todos los días y poder llegar a un mes en el que hayas escrito todos los días, aunque sean 300 palabras, a quemarte antes de tiempo. Luego, volviendo al tema de las deadlines, creo que ya hemos hablado bastante de todo el tema de los tiempos, de cómo te ayuda a organizarte, de cómo te ayuda, digamos que cómo te ayuda a sacar adelante un proyecto. Una cosa que voy a matizar yo aquí es que hay que ser realista con los tiempos y sobre todo hay que aprender a decir que no. A mí me ha pasado una cosa muchas veces y es que a mí me encanta sumarme a proyectos, me encanta hacer cosas y esto lleva a que me queme y explote porque al final yo en un día quiero ir al gimnasio, quiero sacar un curso adelante que estoy estudiando, quiero escribir, quiero leer, quiero grabar contenido, quiero hacer un podcast, quiero socializar, quiero
jugar videojuegos, acabas explotado porque al final te da la sensación de que vas a todo a contrarreloj. Y yo creo que en estos momentos es importante, primero, darle prioridad al proyecto. Si tú sabes que tienes una fecha de entrega, apartar el resto de cosas. Yo esto era una cosa que no sabía hacer hasta hace poco, y era que a mí me gustaba hacer de todo todos los días, y cuando tienes una entrega, y sobre todo cuando vas justo de tiempo, a veces hay que sacrificar el resto de cosas, decir, vale, pues a lo mejor no tengo tiempo para hacer 7 cosas a lo largo del día. Darle prioridad al proyecto que tienes entre manos, y luego si te sobra tiempo, o en otros momentos, o cuando ya hayas terminado el proyecto, vuelves a todo lo demás. Saber decir que no a ciertas cosas, es decir, yo soy el primero que se mete en 10.000 proyectos diferentes. ¿Y qué pasa? Que luego no llego a ninguno. Entonces es mucho mejor tener 1, 2, 3 proyectos que sepas con los que puedes lidiar con ellos y que los puedes compaginar, a tener 10 y no llegar a ninguno. Y nada, chicos, esto es yo creo que todo lo que tenía que deciros. Básicamente, recordad, escribir no es un sprint, sino que digamos que es una maratón. Esto no consigue en ver quién corre antes 100 metros lisos, sino es una carrera de fondo que dura mucho tiempo, con muchos kilómetros, y donde lo mejor es tener resistencia para aguantarla a tope. Entonces, no vale de nada los sprints de me escribo 20.000 palabras en un finde, no valen los acelerones. Aquí lo que cuenta es la constancia, el poquito a poco, el trabajar como una hormiga y llegar al final del proceso lo menos quemado posible, porque si no, de verdad vais a acabar saturados. Probablemente vuestra novela va a tener menos profundidad de la que podría tener, vais a acabar queriendo no ver la novela en meses y va a ser un proceso mucho más frustrante. Así que nada, también me encantaría que me dejaseis en los comentarios cómo hacéis vosotros para manejar los plazos, las entregas, los tiempos, qué métodos os resultan más efectivos. Yo he comentado un poco mi experiencia personal y las diferentes herramientas que he ido utilizando yo a lo largo de estos años, pero por favor, si tú también las tienes, déjalas en los comentarios, que seguro que a mí y a otra gente que nos lea les va a servir de mucha utilidad. Así que nada, si te ha gustado este contenido, recuerda suscribirte, darle like para apoyar el canal y para ver más contenido relacionado con esto, y nos vemos en el próximo vídeo con más. Muchas gracias por estar hoy aquí, espero que os haya servido mucho estos consejos, nos vemos prontito, besitos y chao, chao, chao.